Muy buenas tardes familia, ¿cómo están? Qué alegría poder estar una vez más esta semana con ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos poder estar compartiendo de esta preciosa palabra, libro de Juan capítulo 11. Hay muchas cosas que podemos aprender en este capítulo maravilloso, una historia muy edificante, muy conocida y que seguro que podemos extraer muchos aprendizajes, muchas cosas que nos van a servir día a día. Y esa es la intención, esa es la idea. Quiera Dios que así sea para todos nosotros. No larguemos más, oremos y comencemos con nuestro estudio. Señor amado, delante de ti estamos una vez más esta semana, Señor. Gracias por ayudarnos para poder continuar, Señor, para poder permanecer estudiando tu palabra en este libro. Señor, te pedimos una vez más tu dirección, tu guía, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que yo, Señor, disminuya, Señor, que tú crezcas, Señor, y que tu gloria sea manifiesta y que todos vengan a conocer cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11, tenemos una historia súper archi mega conocida por todos, yo creo, de alguna otra forma hemos escuchado de este personaje muy conocido llamado Lázaro, quien murió y a quien Cristo resucitó. Entonces tenemos toda la misión de hoy, es todo el capítulo 11, poder estudiarlo y poder exprimir lo máximo de este capítulo y aprender cosas para la gloria de Dios. ¿Aquí? Así es que prepárense. Eh, el versículo 1 dice lo siguiente. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esta es otra historia muy bonita que la vamos a ver en el próximo capítulo. En el capítulo 12 vamos a ver esta historia donde María unge los pies de Jesús con perfume y los seca con sus cabellos. 3 dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Vemos que existe un cierto personaje llamado Lázaro, Marta y María que eran hermanos. Lázaro estaba enfermo y lo que nos dice la Biblia de que Jesús tenía una amistad muy grande con él, al punto de que Jesús lo amaba. Esta expresión de que Jesús lo amaba, que Marta o que las hermanas estaban diciendo a Jesús, se refiere a una amistad. Jesús amaba a Lázaro porque tenía una amistad muy grande con él. No sabemos los detalles, la Biblia no nos habla sobre nada al respecto. Cuando estemos en la eternidad ya preguntaremos sobre eso, dónde se conocieron, cómo se conocieron, cuánto tiempo estuvieron juntos y todo eso. Pero lo cierto y lo principal es que Jesús lo amaba. Tenían una amistad muy profunda, muy bonita probablemente, y este hombre, Lázaro, estaba enfermo. Cuando Jesús lo oyó, cuando Jesús oyó de que Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Creo que ya en otras oportunidades lo he dicho, pero quiero repetir una vez más porque es propicio para este capítulo. Hay momentos en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida, hay crisis en nuestra vida, hay enfermedades, hay tragedias, hay dolor, hay luto, hay momentos de luto en nuestra vida que muchas veces nos atacan y vienen sobre nuestro ser como una gran tempestad y pensamos de que todo eso viene muchas veces por nuestra culpa o porque Dios es malo o vaya a saber qué otras cosas más. Pero para los hijos de Dios, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, la palabra nos revela de que hay situaciones especiales, no todas, pero sí algunas especiales, donde esa crisis, ese momento de dolor o de enfermedad o de tristeza,
vienen por algunos motivos o por algunas circunstancias claras que tenemos que entender para poder aprender cosas sobre ellas. Una de ellas es de que muchas veces esa crisis o esos momentos difíciles vienen sobre nuestra vida para que nosotros podamos aprender algo, para poder ser mejores personas, para poder ser mejores discípulos, mejores hijos de Dios, para poder edificarnos a través de esa situación peligrosa o esa situación terrible por la cual estamos viviendo, para poder amadurecer, para poder aprender, para poder enseñar a otros por esa experiencia que hayamos pasado, por ese dolor que hayamos pasado. Otra situación es de que a lo mejor nosotros estamos en una situación pecaminosa en nuestras vidas, no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percibido y tenemos que arreglar esa situación para con Dios. Es una forma de Dios llamar nuestra atención, es una forma de Él decir, hey, estás yendo mal por este camino y es por eso que mi favor no es sobre tu vida en este momento para que pienses, para que te arrepientas y vuelvas nuevamente a los caminos. La Biblia nos habla sobre, por ejemplo, el pastor, el buen pastor, Salmo 23, por ejemplo, que Dios es nuestro pastor y Él nos guía, Él nos cuida, pero la función de un pastor es direccionar, guiar a las ovejas. Y lo que nos cuentan los pastores de ovejas, de los animales ovejas, es de que muchas veces ellos necesitan quebrar la pierna a una de esas ovejas que están yendo por caminos que no deben de ir. Y lo hacen simplemente para proteger. Muchas veces Dios actúa de esa forma. Dios nos permite pasar por situaciones. Dios nos coloca en situaciones para llamar nuestra atención, para que nosotros nos vengamos a arrepentir de nuestro pecado, de nuestro mal camino y volvamos a los caminos de Dios. He conocido historias de personas que han vivido toda una vida sin Dios, sin conocer, sin importar vivir una vida sin Dios. Y a través de una enfermedad, a través de una situación, a través de un cáncer, de lo que sea, ellos pudieron ver la misericordia de Dios, ver los caminos de Dios, levantar sus ojos al Cristo y a través de esa situación poder conocer la verdad y venir a través de esa situación a los pies de Dios. Entonces Dios usa esos momentos. Y otra situación o otro motivo por el cual pasamos por algunas circunstancias es simplemente porque Dios quiere usar nuestras vidas para que el nombre de Él sea glorificado. ¿Okay? Para que el nombre de Él sea glorificado. Dios nos permite, Dios nos mete en esas situaciones, no porque estemos en pecado, no porque necesitamos aprender alguna cosa, sino porque el reino de Dios lo necesita y el nombre de Él tiene que ser glorificado a través de algo que Él quiere hacer en nuestras vidas o en la vida de alguien, de otras personas. A lo mejor nuestra actitud, nuestro comportamiento que glorifique a Dios es un ejemplo excelente para que las personas puedan ver la gloria de Dios en nosotros y esas personas quieran ser imitadores de nosotros y vengan a conocer a Dios de esa forma. Probablemente usted ya ha conocido a alguien que le refleja a Jesús, que le hace recordar a Jesús. Y esa persona muchas veces pasa por situaciones difíciles y a través de esa situación difícil que usted puede ver la gloria de Dios sobre la vida de esa persona. Entonces Dios usa de esa manera situaciones para enseñarnos cosas o para que su nombre sea glorificado. Y en este caso en específico de la muerte de Lázaro, Cristo nos hace esa aclaración de que la muerte de Lázaro o la enfermedad de Lázaro en este caso, no era para muerte, sino para gloria de Dios. O sea, Lázaro no iba a morir permanentemente. Lo que Jesús está diciendo es eso. Él está enfermo, pero él no va a morir permanentemente, porque alguien puede decir, bueno, pero él murió. Sí, él murió, pero él resucitó después. Entonces no murió permanentemente. Entonces, esa muerte no era para muerte, sino que era una enfermedad, era una situación para que el nombre de Dios sea glorificado a través de esa situación. Y eso es muy importante porque si somos hijos de Dios, si somos imitadores de Jesucristo, tenemos que someternos y aprender que lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas es lo mejor para nosotros y para las otras personas. Tenemos que comenzar a pensar como hijos y decir, Dios, si tú permites que esta situación venga sobre mi vida, que tu nombre sea glorificado, dame las fuerzas, ayúdame, Señor,
para poder pasar esta situación, para que el nombre de tu Hijo amado sea glorificado. Y este Lázaro, este hombre Lázaro, murió para la gloria de Dios, así como lo escuchan, para la gloria de Dios. Y yo me imagino que Lázaro no entendía nada de esto. Y a lo mejor estaba confuso, a lo mejor estaba triste por lo que le estaba pasando, con miedo, con temor, porque se estaba muriendo. Pero hoy yo me imagino a Lázaro agradeciendo a Dios por haber sido usado en esta muerte. Y yo estoy seguro que Lázaro diría, pasaría por esto 1000 veces más si tu nombre es glorificado. Porque este Lázaro quedó para la eternidad. Su nombre quedó grabado en nuestras mentes y su muerte nos inspira, nos ayuda y nos enseña, ¿verdad? Es muy bonito eso. Versículo 5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces era una familia unida a la cual Jesús tenía un gran aprecio, una gran amistad, un gran amor. Cuando oyó pues, Jesús, ¿verdad? Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Entonces la reacción de Jesús es una reacción completamente contraria a la que tal vez nosotros pensamos que él debería de haber hecho. Porque si nos dice la palabra de que él amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta, porque eran grandes amigos, la reacción natural que nosotros esperamos de que cuando Jesús se entera de su enfermedad, vaya corriendo donde Lázaro para poder curarlo y sanarlo antes de que se muera. Eso es lo que todos nosotros también haríamos, ¿verdad? Pero la reacción de Jesús fue lo contrario a lo que nosotros haríamos. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios y las cosas de Dios son mayores que nosotros. Dios no es igual a nosotros. Cuando pensamos y vemos esto, decimos, bueno, como amigos, como Jesús, ¿para qué queremos enemigos? ¿Verdad? Porque en vez de correr a curar a Lázaro, hizo lo contrario, se quedó 2 días más. 2 días más esperando que se muera. Así es, esperando a que Lázaro se muera. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea, ¿verdad? Verso 8 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Esta ciudad donde quedaba Lázaro estaba en Judea, y recuerden que en los capítulos anteriores ellos intentaron apedrear y matar a Jesús y Jesús escapó, se escabulló. Bueno, ellos necesitaban regresar. Entonces los discípulos estaban genuinamente asustados, con miedo de ser nuevamente apedreados o ser muertos por estos judíos. Entonces ellos decían, Jesús, ¿es necesario que vayamos nuevamente a meternos a la boca del lobo donde quieren matarte, donde quieren matarnos? Y Jesús les respondió en el versículo 9, perdón. No hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. ¿Qué es lo que significa esto? En pocas palabras es, yo no estoy debiendo nada a nadie, yo no he hecho nada malo, no tengo por qué huir de ellos constantemente. Entonces vamos porque lo que nuestro amigo necesita es de que yo esté con él. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús usó la palabra dormido en vez de muerte. Es lo que se conoce como un eufemismo. Usa una palabra más bonita para no parecer tan fuerte, tan chocante. Entonces los discípulos no estaban entendiendo muy bien el mensaje de esas palabras y cuando escucharon la palabra dormido, pensaron que era dormido de sueño, que se había dormido realmente. Jesús le dijo entonces, en el 13 dice, pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente
del sueño. Entonces, en el versículo 14, Jesús por eso les dijo claramente, ya que no lo entiende, dijo, Lázaro ha muerto. Y por causa, versículo 15, de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde Él está. Vamos a detenernos un minuto aquí porque este es otro de los motivos, otro del por qué Lázaro había muerto. Primero dijimos que es para la gloria de Dios, o sea, el nombre de Dios tenía que ser glorificado por algo que iba a acontecer a través de la muerte de Lázaro. Y el otro motivo por la cual Lázaro murió es para que los discípulos, y tanto los discípulos estuvieron allí, así como nosotros también podamos creer a través de lo que Jesús iba a hacer sobre la vida de Lázaro. Es por eso que Jesús le dice, por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí. O sea, me alegro de que Lázaro haya muerto incluso. Me alegro por ustedes, porque ustedes van a crecer con esto. Ustedes van a poder presenciar y ver lo que va a pasar y va a ser edificante a ustedes. Ustedes van a crecer, van a madurecer, ustedes van a creer cuando ustedes vean lo que van a ver. Entonces, fíjate cómo la muerte de alguien no apenas glorifica a Dios, sino que esa muerte nos lleva a nosotros a poder creer por algo que Jesús iba a hacer a través de la muerte de este hombre que iba a resucitarlo. Entonces, su muerte, la muerte de Lázaro, fue bueno para nosotros, porque a través de esa muerte y resurrección, ellos pudieron creer y nosotros podemos creer al leerlo en las Escrituras y podemos glorificar a Dios y nos alegramos profundamente por toda esta historia. Es una historia maravillosa y podemos entender y ver el amor de Dios sobre nosotros al permitirnos aprender a través de esta historia. Versículo 16 dice, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Este Tomás es el discípulo, el que muchos lo llaman como el incrédulo, que dijo, hasta que no vea sus manos, hasta que no toque su costado, yo no creeré que él resucitó, ¿verdad? ¿Recuerdan de eso? Es el mismo Tomás. Y él dice algo muy profundo, un poco dramático tal vez, pero nos habla mucho sobre el carácter de Tomás, que es alguien que está dispuesto a morir por el Maestro, está dispuesto a morir por el Evangelio, por la palabra de Dios, porque dice, entonces nosotros, le dijo a sus condiscípulos, tenemos que ir, y seguro que vamos a morir, porque recuérdese que ellos estaban con miedo, porque los judíos realmente querían matar a Jesús y probablemente matar a todos. Entonces ellos sabían de que existía un peligro muy grande al ir a Judea, al ir a esta ciudad. Pero Tomás por lo menos le dijo a sus condiscípulos, hey, si es necesario que nosotros muramos juntamente con él, entonces así lo haremos. Entonces nosotros también vamos con ellos. Entonces es un detalle importante que nos llama la atención de este versículo 16. 17 dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Esto era lo que Jesús estaba esperando, de que la muerte de Lázaro se extendiese por 4 días. Yo creo que ya lo he mencionado en otra vez, pero hay algo importante que debemos entender sobre todo esto que está pasando. En el Antiguo Testamento ya habíamos visto algunas resurrecciones. Elías, por ejemplo, Eliseo, por ejemplo, resucitaron algunas personas. ¿Okay? Pero ninguno de ellos, o no se relata más ni un caso en el Antiguo Testamento de que alguien haya sido resucitado después de 3 días. Y se tenía una creencia entre los judíos en aquella época de que si alguien que moría y pasaba 3 días de muerto, era imposible que volviese
a la vida. Ellos creían de que si alguien moría, su espíritu podía quedar por ahí cerca y que en algún momento, si Dios permitiese que él regresase a la vida, entonces esta persona podría volver a su espíritu a su cuerpo y se levantar de entre los muertos. Claro que esto no es una realidad, era una creencia apenas de ellos. Probablemente porque habían visto algunos casos donde los muertos aparentemente resucitaban. Se entiende de que por una enfermedad que hace con que las personas parecen que están muertas. Es una enfermedad donde ralentiza mucho todo lo que es el corazón, las corrientes sanguíneas, y todo eso lo hace muy lento, la respiración, al punto de que tú lo ves y parece muerto, pero en realidad no está muerto, él está padeciendo una enfermedad. Que él parece que estuviese muerto, pero en realidad no está muerto. Incluso en nuestra época hemos escuchado algunas historias, ¿verdad? Urbanas donde personas han escuchado muertos rascar sus tumbas, y han habido casos donde incluso han abierto las tumbas y la persona ha salido, ¿no? Porque padecía de esa enfermedad. Entonces es muy probable que algo así ellos habían presenciado en algunas oportunidades, y eso pasaba pues después de un día o 2 días de aparentemente estar muerta esa persona, pero que padecía esa enfermedad. Entonces ellos le daban un plazo de 3 días. Entonces después de 3 días era imposible de que alguien resucitase. Si alguien resucitaba después del tercer día, al cuarto o al quinto después, eso únicamente sería posible que lo hiciese el Mesías. ¿Ok? Entonces, que alguien volviese de los muertos después de 4 días o después de 3 días, solo era posible para el Mesías hacer ese milagro. Ningún otro profeta sino el Mesías podría hacer ese tipo de milagros. Ya he hablado eso sobre eso aquí. Había algunos milagros que se creían que eran únicamente mesiánicos, milagros mesiánicos, como curar, por ejemplo, a un leproso. ¿Por qué? Porque solamente el Mesías podría acercarse a un leproso y curarlo y no contaminarse, porque el leproso era considerado impuro, y alguien que se acercase también sería impuro igual que él. Entonces, curar a un leproso, curar a un ciego de nacimiento, que también ya lo hemos hablado aquí, y resucitar a un muerto después de 3 días. Entonces, hecha esta aclaración, entendemos por qué que Jesús esperaba, o por qué que Jesús decidió esperar 2 días más hasta que Lázaro muriese, y aún esperar un poco más de tiempo para que se cumpliesen los 4 días de muerte. Versículo 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No hubiera muerto, haciendo una declaración de confianza sobre el poder de Jesús. Ella reconocía que Jesús era el enviado de Dios y que era el Hijo de Dios, y que si él estuviese, él tenía el poder para que su hermano no muriese, probablemente porque había visto miles de personas siendo curadas por Jesús. Ella era un discípulo de Jesús. Entonces, al ver tantos milagros, tantas maravillas de parte de Jesús, ella tenía la confianza y la seguridad de que si Jesús estuviese ahí, su hermano nunca hubiese muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le hace una promesa aquí. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y aquí donde Jesús le manifiesta qué es lo que va a pasar con su hermano. Marta le contestó lo siguiente: yo sé, Señor, que resucitará en la resurrección en el día final. Lo que Marta está diciendo es la enseñanza ortodoxa, lo que los judíos creían en aquella época, porque estaba escrito en la palabra de que
todos irían a resucitar en el día final. Y así lo creemos nosotros. Todos resucitarán, buenos y malos, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquí vemos en este versículo una de las manifestaciones más poderosas que Jesús hace sobre su divinidad y sobre quién Él es. Aquí encontramos el quinto yo soy. Recuérdese que ya hemos visto varios, estamos ahora en el quinto, son 7 en un total. Entonces ese es el quinto yo soy. Jesús dice: yo soy. Recuérdese que ese yo soy está asociado al Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiente, y también nos habla de quién Él es en su esencia, ¿ok? Él es la resurrección y Él es la fuente de vida. Como ya lo hemos repetido varias veces, no es que Él tiene la resurrección, no es que Él conoce la resurrección, no es que Él puede mostrarnos la vida, sino que Él es la vida. Él es la esencia, la fuente de la resurrección y en la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esta es una promesa poderosa para todos nosotros. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Ahora, ¿quién cree en Jesús? ¿Será que apenas es un grupo especial, específico? ¿Será que solamente estaba direccionado para el pueblo de Israel? ¿Será que solamente estaba direccionado para los discípulos? No. Es para todos nosotros. Esa promesa es para todo hombre y mujer que levante su mirada a Jesús y encuentre en Él la salvación de su alma. Así como los judíos levantaron la mirada para la serpiente y fueron curados, de la misma forma puedan levantar su mirada hacia la cruz de Jesús, y a través de esa preciosa cruz podamos encontrar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y ese creer es para todos. Lo único que necesitamos hacer es humillarnos, arrepentirnos y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Y aunque esa persona esté muerta, ¿en qué forma? Tanto física como espiritualmente, la promesa de Jesús es que esa persona vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces, para nosotros que hemos creído en Jesús, estamos vivos, porque para creer en Él es necesario tener vida física. Si alguien se muere hoy y no ha creído en Jesús, no tiene más oportunidad. Esa oportunidad es aquella que solamente es dado para aquellos que están en vida físicamente y muertos espiritualmente, claro, porque todos estamos en esa condición. Entonces nosotros podemos creer en Él, no moriremos jamás. Ahora, esa promesa no está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual, que es la segunda muerte, ¿verdad? Esa muerte eterna. Entonces la promesa es de que si nosotros creemos en Él, nunca moriremos, jamás moriremos espiritualmente, eternamente en el infierno, sino que viviremos juntamente con Él, y donde Él esté, nosotros estaremos juntamente con Él. Esa es la promesa que Jesús hace para todo hombre y mujer. En el libro de Hechos dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que todos vengan hacia Jesús, que todos puedan ser atraídos por el Padre hacia Jesús y vengan y reconozcan que Él es el único que puede salvarnos, que Él es la vida y la resurrección. Esa es la promesa que Dios nos hace a todos nosotros. Jesús le dijo a ella: ¿crees esto, Marta? Y Marta en el versículo 27 hace esa declaración tan preciosa que dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Acuérdate que el Cristo es el Mesías, es el ungido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es aquel que tiene la misma esencia de Dios, ¿ok? El que viene al mundo, o el que vino al mundo, aquel que el Padre prometió que enviaría para salvar.
Entonces, en esta declaración, ella reconoce que Él es el Mesías prometido, que Él es el propio Dios, que es el Hijo de Dios y que es aquel que el Padre envió al mundo. Versículo 28. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. 32 dice: cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma declaración que hizo Marta. ¿Por qué? Porque tanto Marta como María eran discípulos de Jesús y habían visto los milagros, las maravillas y confiaban en el poder de Jesús. Cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente, dice, en su espíritu y se entristeció. Y esto es maravilloso porque, escuchen lo que voy a decirle. Jesús sabía perfectamente lo que él iba a hacer, ¿verdad? Él ya le había hecho la promesa a Marta. Lázaro estaba pronto para resucitar. Jesús ya lo iba a resucitar. Entonces Jesús no tenía por qué llorar por Lázaro, porque al final Jesús sabía de que él no iba a continuar muerto, sino que él iría a resucitar y a vivir nuevamente. Entonces nosotros a lo mejor dijimos: no te preocupes, ya lo voy a resucitar, no llores más. Pero Jesús no hizo eso. La Biblia nos dice de que él se conmovió. A pesar de él en su omnisciencia saber el futuro y saber qué es lo que iba a pasar con Lázaro pocos minutos después, él se conmovió que algo que estaba pasando con ellas en el momento. Él se conmovió con ellas por el sufrimiento y por el dolor que ellas estaban experimentando en ese momento. Y le dice que se conmovió profundamente y se entristeció en su espíritu. Y fíjese lo que dice después. Y dijo: ¿dónde la pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice que Jesús lloró. No tenía motivos para llorar por Lázaro, porque Lázaro iba a resucitar. Él sabía que iba a resucitar. Pero Jesús lloró por el dolor que estaban experimentando María, Marta y los amigos de Lázaro. Lo que nos dice aquí es la tremenda empatía que Jesús tiene con nuestro sufrimiento. Él se coloca en nuestro lugar porque nos ama. Él se coloca en nuestra situación y Él se entristece por la situación dolorosa que estamos pasando, a pesar de Él saber el futuro, a pesar de Él saber que a lo mejor iremos a resucitar de aquí a un poco más adelante, pero Él llora juntamente con nosotros en el hoy, en el ahora. Y eso es maravilloso. Porque tenemos a un Dios que se compadece juntamente con nosotros. Tenemos a un Jesús que experimentó el dolor, el Dios hecho en carne que experimentó la tristeza y que sabe lo que es el sufrimiento, que sabe que es la agonía, que sabe lo que es la tristeza, que sabe el momento de angustia. Todo lo que nosotros sentimos, Él sabe muy bien lo que estamos sintiendo y Él está juntamente con nosotros para poder llorar juntamente con nosotros. Él dijo en una oportunidad: bienaventurados aquellos que lloran con los que lloran. Y Él da justamente ese ejemplo en su propia vida. Él se conmovió por el sufrimiento de estas hermanas. Hay otro pasaje en los evangelios que dice que Él también se conmovió cuando vio a una madre que su hijo
único había muerto. La Biblia dice que él se conmovió con el dolor de esa madre y acabó resucitando a ese joven que había muerto. Lo resucitó por compasión hacia el sufrimiento de esa madre. Entonces lo que quiero llegar a es el que Jesús sabe el sufrimiento que tú y yo estamos pasando y podemos tener la confianza absoluta de que Él puede sentir lo que estamos sintiendo. Él sabe lo que estamos pasando y en ningún momento Él nos va a decir, cállate. En ningún momento Él nos va a decir, ya para del sufrimiento. En ningún momento nos va a decir, nos va a ignorar, sino que Él tiene empatía. Él tiene un amor sobre nosotros y Él puede sentirnos y consolarnos. Por eso dice que los judíos decían, mirad cómo la amaba, porque Jesús estaba llorando delante de la tumba de Lázaro, por Marta y por María y por todo ese sufrimiento que ellos estaban pasando. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo nos enseña la bondad, la compasión, la misericordia de Dios. Jesús, en Él habitaba la plenitud de Dios. Entonces era la misericordia encarnada, era la compasión hecho hombre, era el amor hecho hombre. Entonces podemos a través de la vida de Jesús entender quién es Dios. Y cuando comenzamos a entender quién es Dios, podemos descansar y confiar que Él está a cuidado de nuestras vidas. Y es por eso que la Biblia nos llama a descansar en Él, a confiar en Él, porque Él es bueno y Él sabe lo que Él hace. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Versículo 39, aquí es donde las cosas comienzan a ponerse mucho más interesantes. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús ya está hediendo, ya huele mal. Jesús, ¿cómo vamos a quitar la piedra? ¿Cómo se te ocurre, Jesús? Y fíjese, quien dijo eso fue Marta. Y vemos versículos anteriores que Marta había confesado a Jesús diciéndole que creía que Él era el Mesías. ¿Verdad? ¿Dónde está? A ver, aquí está. Y Marta dijo, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces esa misma Marta que había confesado que Él era Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, es la misma Marta que le está diciendo a Jesús, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a quitar la piedra, Señor? Si ya está podrido, ya es demasiado tarde, ya es tarde, Jesús, ya no hay más nada que hacer. Y eso es muy tremendo porque, ¿sabes qué? Nosotros somos iguales a Marta. Yo soy igual a ella, igualito. Sé que Él es el Señor, sé que Él es Dios, pero muchas veces en mi corazón y en mi alma pienso esto es demasiado tarde. Ya no hay más nada que hacer. Ya todo se acabó. Ya todo está perdido. Ya no hay más solución. Ya no hay más esperanza. No hay nada que podamos hacer. Olvidándonos de nuestra confesión, de nuestra fe y de todas las cosas que hemos dicho, si es posible, minutos antes. Nuestra naturaleza humana nos lleva, nos empuja. La ley del pecado que habita en nuestro corazón nos empuja a ser incrédulos, nos empuja a desconfiar, nos empuja a dejar de creer en Dios. Somos igual a Marta. Es por eso que constantemente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en nuestra fe. Señor, sosténme. Ayúdame, Señor, a no decaer mi fe. Ayúdame a no desconfiar. Ayúdame a no ser incrédulo. Porque cuando la situación está tan difícil y mi carne clama por incredulidad, mi carne me quiere empujar a no creer en ti, Dios. Pero tu palabra me enseña a hacerlo. Entonces, a través de tu Espíritu, ayúdame, Señor, a poder confiar en ti. Es por eso que Jesús dijo que
nos dejaría el Consolador, que Él nos ayudaría en esas situaciones. Jesús le dijo en el versículo 40, oh Marta, ¿no te he dicho ya que si crees verás la gloria de Dios? Marta, deja de ser incrédula. Marta, deja de desconfiar. Marta, deja de creer solamente en lo que tus ojos están viendo. Acuérdate quién está delante de ti. Acuérdate quién es el Señor tu Dios. Acuérdate quién es el Padre que te sustenta. Entonces quitaron la piedra. Qué tremendo. Quitaron la piedra. Obedecieron a Jesús y quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Esto es tremendo porque Jesús, aun siendo Dios, constantemente, incansablemente, nos direccionaba hacia el Padre. Jesús levantó sus ojos y lo que hizo fue dar gracias al Padre. Él siendo Dios, pero Él sabía que Él estaba en condición de hombre y que Él venía para ser nuestro representante y para darnos ejemplo de vida. Eso nos habla de una humildad tremenda de Jesús. Eso nos habla de cómo Él siendo Dios se humilló. Fíjese lo que dice aquí. Yo separé aquí unos versículos muy lindos. Me encanta esto en Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Presten atención a esto porque nos habla sobre lo que Jesús hizo para con nosotros. Dice, hablando de Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso. Es justamente eso que Jesús está haciendo. Él siendo Dios se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, enseñándonos y abriéndonos el camino para que nosotros podamos ver al Padre de la misma forma que Él lo ve. El mensaje constantemente de Jesús es: miren al Padre, conozcan al Padre, pídanle al Padre, confíen en el Padre. Es algo que nosotros nos olvidamos. Y es por eso que muchas veces nos sentimos abandonados y tristes, porque en ese momento hemos perdido nuestra confianza en el Padre. Es por eso que nos deprimimos. Las personas se deprimen por eso, porque la depresión es una falta de fe. Nos olvidamos de que tenemos un Padre. Y ese Padre nos ama, y ese Padre es bondadoso, y ese Padre es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y Jesús se humilló para poder enseñarnos eso. Se humilló para tomar nuestro lugar y para abrirle camino para que nosotros aprendamos con Él. Versículo 43 dice: habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Él dio la orden. Yo imagino que esa orden estremeció el universo entero. Y Lázaro, desde el lugar donde estaba, en la presencia de Dios, escuchó la voz de Jesús, el llamado de Jesús. La muerte no pudo retenerlo más. La muerte no podía ser más una barrera, un obstáculo delante de la voz de Jesús. Y fíjate que llamó por su nombre: Lázaro, ven fuera. Hay muchos predicadores que bromean diciendo que qué bueno que llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera, porque si solamente hubiese dicho ven fuera frente a la tumba, todos los muertos se hubiesen levantado de la tumba por el poder de Jesús. Pero menos mal que le dijo el nombre, dijo solamente Lázaro, ven fuera, los otros quédense donde están. Y aquel que había muerto, Lázaro,
Salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. El nombre de Dios había sido glorificado a través de este milagro poderoso. La muerte había retrocedido. Las personas habían podido ver el poder de Jesús, habían podido confirmar y ser testigos de que Él realmente era el enviado de Dios, el Mesías. Un milagro más de los 1000 que Jesús hizo para poder enseñar a las personas y para que al final todos vengan a creer. Recuérdese, ese es el propósito, que nosotros vengamos a creer para poder ser salvos. 45. Dice: por eso muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había dicho, creyeron en él. Bien, ven cómo esto provoca fe en las personas. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Esto estremeció toda la ciudad, estremeció todo el país, porque era un milagro que nunca antes había acontecido sobre Israel. Entonces los principales sacerdotes y fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Fíjese qué corazón duro, qué incredulidad, y cómo ellos buscaban solamente su propio beneficio. Llegó al punto en que ellos no podían más negar lo que Jesús estaba haciendo. Las señales y los milagros eran tan poderosos, eran tan grandes, que estos hombres se vieron entre la espada y la pared y dijeron: esto está de más, las señales son de más, ¿qué vamos a hacer? Si dejamos que Él continúe haciendo señales, todos van a creer en Él y nosotros vamos a perder nuestro lugar. La preocupación de ellos era perder el lugar de ellos, perder el dinerito que ganaban con la corrupción, perder su posición de poder. Estos hombres eran esclavos de su propio pecado y esclavos de su propia avaricia. Y esa condición no les permitió ver lo que el Hijo de Dios, el Salvador, estaba haciendo. En vez de postrarse y reconocer, no, endurecieron su corazón por causa de su posición. Y es que el problema de los hombres no es que no podamos ver lo que Dios ha hecho. El problema de los hombres es que, a pesar de que vemos lo que Dios ha hecho, nuestro problema es ético y moral, y no queremos abandonar nuestro pecado, no queremos reconocer a Dios. Ese es el problema de la humanidad. Pero uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote en ese año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que, siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Entonces el propio sumo sacerdote fue usado por Dios para hablar y decir una profecía de Jesús, al reconocer de que Jesús iría a morir por toda la nación. Y eso él no quería permitir. Estamos casi terminando. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Qué bueno, me alegra muchísimo esto, porque aquí no está hablando solamente de la nación judía, de los israelitas, sino que está hablando de nosotros, los hijos de Dios que estamos esparcidos por el mundo, los gentiles, y que a través de Cristo Jesús venimos a ser uno solo, hijo de Dios, pueblo de Dios. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre ellos, entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cercana del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos.
y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estaban ellos en el templo y se decían unos a otros: ¿Qué os parece? ¿Quién no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Amén. Qué maravilloso mensaje, qué maravillosa historia de compasión, de amor, de empatía, de poder que hemos podido ver en esta historia de la muerte y la resurrección de Lázaro. Que Dios les bendiga, querida familia, que pasen una semana bendecida, que Dios guarde sus corazones, amigos que nos escuchan, que Dios guarde las mentes y que todos podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador para poder tener vida eterna y hacer parte de aquellos que creyeron y resucitaron y son parte de la vida eterna que Dios prometió a todos nosotros. Que tengan una semana bendecida. Se les quiere. Chao.